¿Cómo leo un relato? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué elementos debo tener en cuenta? ¿Cómo lo interpreto de manera adecuada? ¿Cómo hago para que suene natural? ¿Y si además es a primera vista? Todo eso y mucho más en este video. Bienvenidos una vez más a mi canal, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado como cada viernes. Y en el video de hoy abordaremos lo primero con lo que se van a topar, ya sea que quieran ingresar a estudiar locución o doblaje al ISER, así como también leerles cuentos a los pequeños sin que suene cantado. Eso no lo hagan. Y para ello voy a compartir con ustedes una parte de un relato sobre el cual les voy a mostrar todos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de encarar su lectura. Va a ser un video extenso, pero créanme que de acá salen sabiendo todo lo que necesitan para poder encarar al detalle y de manera artística y hermosa y perfecta cualquier texto que se les cruce, así que presten atención a cada detalle. Y a veces tenemos información para empezar, por ejemplo, la sinopsis de un libro que tenemos que narrar, y a veces no. Así que si se lo están preguntando, es correcto. Lleva tiempo y entrenamiento poder interpretar de manera correcta o adecuada un relato, y más aún si es a primera vista. Es muy sencillo, la analogía que yo utilizo es la siguiente. Es como ir al gimnasio o correr una maratón. Se llega más lejos con constancia, dedicación y esfuerzo. Y el desafío no es solo llegar, sino mantenerse. Pero basta de filosofía por ahora y vamos a darle átomos a ese texto. En el video de hoy, un extracto de La época de la neblina de Josefina Hepp. Lo voy a leer sin interpretarlo y después vamos a ir desglosando parte por parte. Cuando era chica soñaba con conocer un bosque. Recuerdo que a veces despertaba y antes de abrir los ojos imaginaba que afuera había muchos árboles con hojas de distintas formas y pájaros y nidos en las ramas. Por supuesto, habría bastado con activar la pared digital en mi pieza y seleccionar el modo Natural Ways o algo así. Pero es que ahí los árboles se veían tan mansos, tan similares, tan asépticos, que realmente no lograban convencerme. Esas mañanas, en que amanecía nostálgica por una época que en realidad no conocí, prefería mirar por la ventana hacia el mar de edificios, que a mis ojos eran como olas petrificadas y grises, y pasear la vista hasta donde se perdían el cemento y el metal en el horizonte. Me quedaba unos segundos pensando en el abuelo, en sus historias sobre su infancia en el campo, con excursiones a los bosques y paseos en el lago y a caballo, y no podía consolarme por haberme perdido todo eso. El esfuerzo que hacía por describir el canto de las ranas en las tardes sugería que no había nada más reconfortante. Pero el campo había sido vendido, desmantelado, construido encima, demolido, reconstruido y así como todo aquí. Eso era algunas mañanas. Otras me levantaba de un salto y mientras la cama se replegaba y mi música sonaba, yo me vestía cantando, ajena a todo lo que acontecía a mi alrededor. Eran días despreocupados, con algunas añoranzas, pero sobre todo con infinitas comodidades, con deseos cumplidos al instante. Ahora es distinto. Vivo en estado de alerta como si esperara la noticia de que el mundo se va a acabar de un minuto para otro. Sin embargo, no cederían mis incertidumbres actuales por las comodidades de entonces. Y tengo clarísimo en qué momento ocurrió el cambio. Entonces ahora voy al desglose parte por parte y presten mucha atención. Cuando era chica soñaba con conocer un bosque. Ok, cuando era chica, entonces mínimo es adolescente. Eso ya lo sé porque leí la sinopsis y es adolescente, la protagonista. Recuerdo que, tiempo pasado, había árboles. Entonces, ahora no. Es un futuro en el cual hay mucha cosa artificial, no hay naturaleza. Activar la pared digital de mi pieza. Claramente es un futuro artificial. No hay mucho vestigio de naturaleza real. Nostálgica por una época que en realidad no conocí. Eso me da la pauta entonces de que sus recuerdos fueron creados en base a historias escuchadas y no a vivencias propias. El abuelo y sus historias. De ahí vienen esos recuerdos. Le da un tinte romántico, melancólico al asunto. Pero el campo había sido vendido, desmantelado, construido encima, etcétera, etcétera. Eso nos reconfirma que vive en una realidad totalmente artificial, sin vestigios de mucha naturaleza. Eso era algunos días, otros me levantaba despreocupada y tenía infinitas comodidades. Elige no ver la realidad en la que vive y no se cuestiona demasiado por qué las cosas son como son. Ahora es distinto, vivo en estado de alerta. Claramente la realidad no tiene mucho romanticismo.
Sin embargo, no cedería a mis incertidumbres actuales por las comodidades de entonces. Entonces decidió abrir los ojos y cuestionarse las cosas. Y tengo clarísimo en qué momento ocurrió el cambio. No solo sabe cuándo fue que ocurrió ese cambio, sino que además de abrir los ojos, sabe que va a seguir por ese camino, cuestionándose por qué las cosas ahora son así. Como vieron, analizamos un montón de cosas y esto fue solo una página. Y me van a preguntar, Gaby, ¿pero hago esto con todo el libro? Bueno, no siempre se tiene el tiempo. Si lo tienen, es un trabajo minucioso que sí les recomiendo que lleven a cabo. Porque una vez que lo terminan haciendo natural, lo terminan internalizando, sale en piloto automático, casi les diría, el mecanismo, el análisis, para cualquier material que tengan que encarar. Y la información principal que nos va a dar la pauta de cómo contar una historia son estos 3 elementos. El texto, acabamos de leerlo. El contexto es una realidad futurística artificial en el cual no hay mucha naturaleza. Y el subtexto es la historia de una joven que se pregunta por qué las cosas ahora son así y está decidida a encontrar respuestas. El tono y la intención, basados en todo esto que acabamos de analizar, tiene que ser lo más natural y creíble posible. Somos la protagonista de la historia, tenemos que contarla desde su perspectiva y desde sus zapatos. Tengamos esa empatía con la historia que ella cuenta para hacerla propia y poder cautivar al oyente. Recuerden que si suena leído o poco natural, se pierde esa magia. Por otra parte, la puntuación es nuestro marco de referencia. Por ejemplo, una coma deja colgada una oración, un punto la cierra, unos puntos suspensivos la dejan inconclusa, pero esto no es determinante. Eso era algunas mañanas, otras me levantaba de un salto. Esa coma, en otras, puede sonar o no sonar. Miren cómo suena si no la interpreto. Eso era algunas mañanas, otras me levantaba de un salto. Para mí suena más natural, ahí ya queda a criterio de cada uno. ¿Con esto qué les quiero decir? Les quiero decir que desde la parte gramática el texto está correcto, está bien escrito, está bien redactado. Ahora, en el paso a la oralidad debemos tener presente que no se pierda esa naturalidad para contar una historia, que no quede tan estructurado. Y para concluir, al menos en esta historia, recordemos que quien la cuenta es un adolescente, así que el habla tiene que ser natural, fluida, cero estructura, para poder sonar creíble. ¿Cómo quedaría mi interpretación entonces? Vamos a escucharla. Cuando era chica soñaba con conocer un bosque. Recuerdo que a veces despertaba y antes de abrir los ojos imaginaba que afuera había muchos árboles con hojas de distintas formas y pájaros y nidos en las ramas. Por supuesto habría bastado con activar la pared digital en mi pieza y seleccionar el modo Natural Ways o algo así. Pero es que ahí los árboles se veían tan mansos, tan similares, tan asépticos, que realmente no lograban convencerme. Esas mañanas, en que amanecía nostálgica por una época que en realidad no conocí, prefería mirar por la ventana hacia el mar de edificios, que a mis ojos eran como olas petrificadas y grises, y pasear la vista hasta donde se perdían el cemento y el metal en el horizonte. Me quedaba unos segundos pensando en el abuelo, en sus historias sobre su infancia en el campo, con excursiones a los bosques y paseos en el lago y a caballo, y no podía consolarme por haberme perdido todo eso. El esfuerzo que hacía por describir el canto de las ranas en las tardes sugería que no había nada más reconfortante. Pero el campo había sido vendido, desmantelado, construido encima, demolido, reconstruido y así, como todo aquí. Eso era algunas mañanas. Otras me levantaba de un salto y mientras la cama se replegaba y mi música sonaba, yo me vestía cantando, ajena a todo lo que acontecía a mi alrededor. Eran días despreocupados, con algunas añoranzas, pero sobre todo con infinitas comodidades, con deseos cumplidos al instante. Ahora es distinto. Vivo en estado de alerta, como si esperara la noticia de que el mundo se va a acabar de un minuto para otro. Sin embargo, no cedería a mis incertidumbres actuales por las comodidades de entonces. Y tengo clarísimo en qué momento ocurrió el cambio.
Entonces, como vieron y escucharon, hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta para interpretar un relato, y eso, sumado a los recursos expresivos de nuestra voz, nos van a permitir hacerlo y encararlo de manera tal que cautivemos y atrapemos al oyente con nuestra historia. No solo es el qué, sino también el cómo. Espero como siempre que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, así YouTube les avisa cada vez que yo suba nuevo material. Y les dejo al final de este video, como siempre, 2 listas de reproducción, una sobre locución y otra sobre doblaje y acento neutro para que se sigan cultivando. Y nos vemos en una semana. Les envío un gran beso, espero que tengan un gran fin de semana, una hermosa semana y nos vemos muy pronto. Adiós.